nos metemos ahora sí en la pandemia y creo que lo más interesante que va a tener esta cobertura no son tanto los números que ahora les voy a dar, sino lo que está pasando con los países gobernados con mujeres, por mujeres en la pandemia. Me parece que eso es un elemento que no se está mirando y que a nivel internacional empieza a tener cada vez más cobertura y cada vez más notas, y quiero reflejarlo por lo menos en la dimensión que merece. Primero los números, y esto yo lo digo todos los días porque me parece muy importante como concepto, como tema central de lo que estamos viviendo. La verdad que los números en la Argentina, así como yo recién enumeré una serie de críticas al gobierno, cuando vos ves los números en Argentina, vos ves que es uno de los países que mejor está llevando la pandemia. Yo te voy a decir algunos números del continente y de los lugares más afectados y relacionarlo con qué pasa con Argentina. Brasil ayer superó los 500 muertos en un día. Argentina tiene 218 en toda la pandemia, o sea, tiene menos de la mitad que Brasil en un día, y superó los 6.000 muertos. El ministro de Salud de Brasil, el nuevo, el que responde a Bolsonaro, dijo que en pocos días seguramente Brasil esté en los 1.000 muertos por día. 1.000 muertos por día, es decir, sería muy raro que Brasil no llegue a 30.000 y 40.000 muertos en toda esta historia. El Reino Unido tuvo ayer más de 600 y va en 27.000. Acordate que Bolsonaro, Boris Johnson y Trump son los tres gobernantes que más cancherearon esto cuando ya se sabía lo que había que hacer. Estados Unidos tuvo 2.000 muertos ayer y 60.000, más de 60.000 en total. Fíjate, Brasil tuvo 500, Reino Unido 600, Estados Unidos 2.000, la Argentina tuvo 4. A ver, 4, ¿entendés la diferencia que hay entre un gobierno que toma una decisión que es correcta y que salva vidas y otros gobiernos que no lo hacen? En América Latina, países como Argentina, que están desempeñados más o menos como Argentina en cantidad de muertos por millón de habitantes, Uruguay un poco mejor, Paraguay, Bolivia y Colombia. Para de contar, no, después hay muchas dudas sobre los muertos en Chile, además por millón de habitantes ya duplica o triplica lo de Argentina. Brasil es una catástrofe, Ecuador es otro problema muy serio, Perú también. Esto respecto de los números. Ahora vamos al tema que creo que a ustedes les va a resultar más interesante, porque seguramente, o por lo menos yo no lo había escuchado, y seguramente imagino que ustedes tampoco. Lo diría yo, pero me parece más interesante escucharlo en la voz de un periodista español muy conocido en España, que se llama Ignacio Varela. Ignacio Varela plantea, bueno, hay evidentemente muy pocos países gobernados por mujeres, pero aquellos países gobernados por mujeres les está yendo notablemente mejor que los gobernados por hombres respecto a la pandemia. Y empieza hablando de Alemania. Escucha. Empecemos por Alemania, luego volveré sobre ella. La señora Merkel, que por cierto es científica de formación, la revista The Atlantic dice que se ha ganado el título de científica en jefe. ¿Qué hizo? Pues cuando se dio cuenta de la gravedad de la crisis, en primer lugar se dirigió al país con un discurso memorable. Les dijo una cosa que dicho en Alemania y en alemán significa mucho. Les dijo: esta es la mayor amenaza que tenemos delante desde la Segunda Guerra Mundial. Se puede contagiar el 70% de la población. Sí. Esto va en serio, tomémoslo en serio. Y la gente la creyó. Se saltó las fases de negación, ira, admisión de la realidad por las que han pasado casi todos los gobiernos y pasó directamente a la acción. Formó un gobierno paralelo, permanente, con los presidentes de los Länder, lo que aquí serían las comunidades autónomas, hablando con ellos no una vez a la semana, sino constantemente, varias veces al día. Activó todos los recursos sanitarios del país, movilizó a todas las empresas de biotecnología y a todas las facultades de medicina de todas las universidades alemanas. Resultado: Alemania tiene, proporcionalmente a su población, menos contagiados y menos muertos que cualquier otro de los grandes países de la Unión Europea. Luego Ignacio Varela se va a Taiwán, también gobernado por una mujer. Escuchá. Taiwán, en cuanto su gobierno vio lo que estaba pasando en la China continental, que está ahí al lado, no esperó ni un día. En enero, tomó 124 medidas para bloquear el virus. En enero, Taiwán producía 2 millones de mascarillas al día. Por cierto, acaba de enviar 10 millones de mascarillas a Europa y a Estados Unidos. A día de ayer, 6 personas fallecidas en una población de 24 millones. Muy bien, después se muda a Islandia, una islita que queda arriba de Europa. Escuchá. Vamos a Islandia. Desde el primer día, el gobierno islandés ofreció
test gratuitos para toda la población, sin distinguir entre sintomáticos o asintomáticos. Es el país que más test ha hecho en proporción a su población. Y además montó un sistema exhaustivo de seguimiento de las personas contagiadas, aislando a todos sus contactos. Ello le permite tener los mejores datos del mundo sobre la propagación de la epidemia y por eso se ha permitido hacer no un confinamiento masivo, sino un confinamiento selectivo, obligatorio para las personas en riesgo y voluntario para el resto. Y para incentivarlo, prometió el sueldo completo a los que se confinaran voluntariamente, aunque perdieran su empleo. En Islandia han muerto 10 personas por el coronavirus. Luego Ignacio Varela, periodista español que va recorriendo los países gobernados por mujeres y cómo les fue con esto, se muda al norte de Europa, a Finlandia. Escuchá. Finlandia tiene la jefa de Estado más joven del mundo, Sanna Marin, 34 años, una millennial al frente del Estado. Y señalo lo de la millennial porque actuó como tal. Además de reaccionar a toda velocidad, usó a los influencers de las redes sociales como agentes para sensibilizar a la población. Aquí hablamos de los bots. Bueno, pues ella utilizó, se alió con los influencers y ellos son los que difunden masivamente toda la información que le suministra el gobierno. Recuerdo que Finlandia es el país más digitalizado del mundo. 172 muertos para 6 millones de habitantes. En la Comunidad de Madrid, que también tenemos 6 millones de habitantes, vamos por 8.000 muertos. Ignacio Varela sigue después con Noruega. Escucha. Noruega, pues lo mismo. Confinamiento temprano, seguimiento exhaustivo de los casos, pero la primera ministra hizo algo más. Montó una rueda de prensa dirigida exclusivamente a los niños. Solo ellos podían hacerle preguntas. Y no les ocultó nada. Les explicó claramente que era correcto que estuvieran asustados y que tomaran precauciones. Y la creyeron. Los niños noruegos hoy son los principales aliados del gobierno para forzar a sus padres al confinamiento y a tomar precauciones. Ella dijo, en una crisis como esta, los niños deben sentir que los tomamos en serio. En Noruega han muerto 194 personas. Tiene 5 millones de habitantes. Muy bien, y finalmente habla de Dinamarca y concluye por el último audio, Balma de esta manera. Dinamarca repite el modelo: reacción rápida, test masivos, seguimiento de los contagios, confinamiento selectivo, y también aquí se garantiza el 70% del salario a quienes se confinen voluntariamente aunque pierdan el empleo. Bueno, y ahora sí, la conclusión final de Ignacio Varela, el periodista español, que recorre país por país, gobernado por mujeres, la poca cantidad de muertos que ha habido y la forma humana y rápida con que el Estado atendió a la gente. Escuchá. A la política convencional le sobra testosterona y le faltan muchas más mujeres en el poder. O dicho de una forma más directa, espero que no haya muchos niños oyendo, los cojones, Jaime, son un estorbo para la política. Los cojones son un estorbo para la política. La verdad que lo que está, la descripción que hicimos, es unos elementos interesantísimos del coronavirus, cómo las mujeres al frente de estados actuaron de manera muy contundente comparado con otros países gobernados por hombres. A ver, cerremos. Mañana